Continuamos en Síntesis. Ahora le damos la bienvenida al ingeniero Ramón Santos a Síntesis Consumidor y Agropecuario. Adelante. Bueno, estamos un poco más temprano hoy aquí porque teníamos el interés de conversar con una persona que está liderando a través del Ministerio de Agricultura un programa que nosotros aquí nos habíamos referido muchas veces y un programa que hacía falta que se pusiera las pilas porque existe desde hace ya algún tiempo, que nos lo dirá nuestro invitado, que es el ingeniero Raúl Peralta, que es el director del Departamento de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura. Hemos visto en los medios de comunicación una campaña publicitaria que invita a las amas de casa a hacer algunos trabajos sobre el tema de evitar enfermedades y complicaciones, pero vamos a dejar que el ingeniero nos informe esta campaña que ha surgido ahora, cuál es el concepto de la inocuidad, qué abarca, hasta dónde llega, cuál es la idea con esta campaña. Buenos días, ingeniero. Buenos días y gracias por invitarnos al programa. Mire, la campaña está orientada, se llama Engánchate a la cadena. ¿Por qué engánchate a la cadena? Porque la inocuidad es una cadena que va desde la producción hasta el consumidor. O sea, la inocuidad hay que garantizarla desde que se produce hasta que llega a la boca del consumidor. Pero tal vez muchos no saben qué es inocuidad, que a veces se confunde con calidad. Hay 4 términos que la gente confunde, tiende a confundir, que es seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos, defensa de los alimentos y calidad de los alimentos. Y son cosas diferentes cada una. Porque la seguridad de los alimentos es la disponibilidad de alimentos, que haya alimentos disponibles para los consumidores. Lo que sea, pero que no se pase hambre. Exactamente, correctamente. Calidad es un concepto un poco abstracto, porque la calidad es negociable. Por ejemplo, hay personas que les gusta la manzana verde, otras les gusta la manzana madura, o el mango verde, o el mango madura. Esa es su calidad. Pero hay manzana. Exactamente, esa es su calidad. La defensa de los alimentos, y es un concepto más amplio que va para evitar la contaminación intencional. O sea, aquella que se hace... ¿Fertilizantes y eso? No, intencional. Intencional. Cuando personas de manera intencionada pueden contaminar el alimento. Se ha puesto muy de moda a partir de los atentados en Estados Unidos del 2001, con lo que se conoce más como bioterrorismo. Eso. Y inocuidad de los alimentos ya es prevenir la contaminación no intencional, la que de manera natural se dé en los alimentos, ya sea por el propio proceso de producción o de elaboración, o que se adquiera del medio ambiente. Entonces la inocuidad no es negociable. Generalmente la regulan los gobiernos, porque es un asunto de salud pública. Y porque hay mucha preocupación, porque cada año se enferman más de 600 millones de personas por consumir alimentos contaminados. Y la OMS estima que mueren alrededor de 1.8 millones de personas al año por consumir alimentos contaminados. Y en Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, de acuerdo con sus estadísticas, se enferma 1 de cada 5 por consumir alimentos contaminados y estiman que se mueren 3.000 al año por alimentos contaminados. Mi tesis de maestría yo la hice en República Dominicana en enfermedades transmitidas por los alimentos. Y de acuerdo con las proyecciones que hicimos, mientras en Estados Unidos se enferma 1 de cada 5, aquí nos enfermamos entre 1.5 a 2 personas por cada 1. O sea, nos enfermamos más de una vez al año por consumir alimentos contaminados. Y tal vez uno dirá, bueno, me dio una diarrea y eso no es problema. Pero se estima que 3.5% de los casos desencadenan en problemas a largo plazo. Entonces, muchas veces tenemos una cirrosis hepática, un problema en los riñones, y es consecuencia de un alimento que consumimos y nos enfermó. El caso de los pescados, es muy difícil el dominicano que no conozca una familia que haya muerto o esté padeciendo de problemas por consumir alimentos por pescado contaminado. O sea, es un problema realmente serio. Entonces, esta campaña va orientada porque no hacemos nada con producir alimentos inocuos si el consumidor no toma las medidas del lugar. ¿Por qué? Porque en la inocuidad hay 3 partes importantes. El sector privado, que debe producir alimentos inocuos, es su responsabilidad. El gobierno, que tiene la responsabilidad de elaborar las leyes,
los reglamentos y las normas y hacer que se cumplan, y el consumidor, que además de su papel, tiene que exigir alimentos inocuos, porque si el consumidor no exige alimentos inocuos, no se lo van a producir. Entonces, esto va orientado para que el consumidor cree conciencia de la importancia de la inocuidad, de mantener la inocuidad. Y básicamente cuando se trata de los sectores más vulnerables de la población, que son los niños, las embarazadas y las personas, lo que le llaman envejecientes, que ya es un término que deberían ya, porque llega el caso mío que tengo 55 años. Ya somos, la OMS nos ayudó, nos dio una ayudita. Sí, dio una ayudita ahí, sí. Le dijo adultos, ¿cómo se llama? Jóvenes. Sí. No, adultos, qué sé yo qué cosa, pero ya no le dicen anciano a uno, todavía Sí. a los 60 y algo. Bueno, hay menos terrero que usa lo del senior para jugar. Nosotros siempre hemos tenido mucha inquietud en este programa con el tema agropecuario y hemos estado tranquilos porque sabemos que en la parte de los alimentos que se van para la exportación, de manera obligatoria hay que cumplir con ciertas normas que garantizan la inocuidad de ellos hacia lo que van a consumir los que los reciben. Sin embargo, ya en la parte interna, y por eso entendemos que llegó en buen momento esto y que hay que darle el mayor carácter y el respaldo necesario con el que ustedes pueden contar desde este programa, porque la verdad es que la mayoría de la población no tiene conciencia sobre el peligro al que se expone diariamente. Sí. Y yo quisiera que hiciéramos algunos ejemplos, sí, ya que usted tiene amplio conocimiento técnico de eso y también en la práctica por ser dominicano. Sí. Nosotros compramos en la calle aguacate, mango, de todo lo que se puede comprar. Y con las manos lo agarramos, lo metemos en una funda, lo tiramos en el baúl del carro. El tipo que salimos a hacer diligencia, y vuelve a agarrar. Tenemos la mano sucia, poca gente usa estos productos alcoholados para desinfectarse en los automóviles, y la verdad es que vemos la campaña en el hogar, pero entendemos que hay una etapa que tenemos que poner ciertas normas de obligatoriedad en términos de lo que sale de la finca y llega antes que llegue al hogar. ¿Qué piensa usted sobre ese particular y si su departamento tiene alguna otra campaña o qué procedimientos piensan utilizar para esa primera parte de la contaminación? Sí, la campaña, hay un spot que está dirigido básicamente a los consumidores, pero hay una serie de spots que son de radio que están dirigidos a los productores e intermediarios. ¿Por qué motivo? Mire, la FDA nos notificó en el 2015 que iniciaba a partir de la promulgación de la ley FESMA, que es la nueva ley de inocuidad de los alimentos, que debo señalar que a veces decimos que nuestro marco legislativo es obsoleto porque data del 50, del 60. La ley de la FDA, con la que la FDA se rigió hasta el 2011, databa del 36. O sea, y era bastante efectiva. Y la modificaron ahora en el 2011. Entonces, a partir de ahí, ellos han comenzado a controlar básicamente los riesgos microbiológicos. ¿Por qué? Porque es la mayor preocupación. Nosotros nos preocupamos mucho por los riesgos químicos, por los residuos de plaguicidas, pero los residuos de plaguicidas nos pueden provocar una enfermedad a largo plazo. Los riesgos microbiológicos no. Esos son inmediatamente, y tenemos bacterias como la listeria, una que se llama la listeria monocitógena, que tiene la capacidad incluso de crecer en ambientes refrigerados, que produce septicemia y produce meningitis. O sea que es sumamente mortal. El problema de la salmonelosis, que es otra bacteria, que es el nombre de salmonela, es porque aquí la descubrió un japonés llamado salmón, entonces en honor a él le pusieron salmonela, no es porque tiene sal. No notificaron que la FDA comenzaba el monitoreo para listeria y salmonela de productos de consumo fresco que son los de mayor riesgo, porque eso es importante. Los productos de consumo fresco son los de mayor riesgo porque una yuca usted la va a hervir y cualquier problema microbiológico quede eliminado, pero un mango, una lechosa, usted se la va a comer fresca. Entonces, de eso queríamos preguntarle, licenciado, usted dice que usted es un experto en eso y que hasta su tesis la realizó en esto, y esa es la pregunta. Los productos que no son frescos o que hay que sancocharlo, cocinarlo, bueno, eso primero si se resuelve, si están contaminados, si se resuelve cuando uno lo cocina. Y los productos que son frescos, un guineo, una fruta, un vegetal, ¿cuál es el mecanismo? Yo me paro en mi casa y me dicen, de camino trae un aguacate. Una cosa que ocurre, me imagino que en muchas casas todos los días, ¿verdad? Párate en la calle, de camino trae un aguacate. Ese aguacate,
que yo lo voy a consumir en la cena o en la comida, ¿con qué hay que hacerle para poderlo consumir primero? Antes de pelarlo hay que lavarlo, ¿con qué hacerlo? Y si eso resuelve el problema. Y si ninguna fruta o vegetal absorbe por su vamos a decir, en la corteza. Por su corteza absorbe cualquier tipo de contaminación. Sí, como usted dice, aquellos alimentos que llevan un proceso, si están contaminados en el procesamiento puede eliminársele. En el caso de bacterias, si hay toxina no hay manera de eliminársela, porque hay, por ejemplo, como... ¿Toxina es lo de los fertilizantes? No, por ejemplo, el Clostridium botulinum, que es una bacteria que no es la bacteria en sí que hace daño, sino la toxina que ella genera, que es como un veneno. Y generalmente estas toxinas son tenemos resistentes, que aunque usted la someta, ¿qué es lo que pasa con el pescado? Que el pescado produce una toxina, histamina, o por ejemplo el caso de la ciguatoxina que produce la ciguatera, él la produce en el músculo, aunque usted lo cocine no hay manera de eliminarla, ya usted como quiera se va a enfermar. Por eso con esos productos hay que tener un cuidado muy especial, porque no hay manera. En el caso de algunos alimentos, los enlatados, si hay Clostridium botulinum, produce la toxina botulínica, y debo decirle que 550 gramos de toxina botulínica tiene la capacidad para eliminar a la población completa del mundo. O sea que es sumamente tóxica. Entonces son alimentos que hay que tener mucho cuidado. Con los alimentos frescos, la recomendación es primero comprarlo de lugares que le garanticen a uno inocuidad. Que no hay inocuidad 100%, debo decirlo. Porque en microbiología... El manejo. En microbiología las bacterias uno las mide en crecimiento logarítmico y no hay logaritmo cero. O sea, si usted dice, bueno, esta bacteria tiene logaritmo cero, tiene 1 por lo menos. O sea, no hay. O sea, no hay la posibilidad. Por lo menos que el suplidor me garantice a mí que el alimento está limpio. Pero yo debo entonces en la casa lavarlo con agua potable para ir reduciendo el riesgo. ¿Cuál es la principal fuente de contaminación en frutas y hortalizas? El ser humano. A veces el alimento viene inocuo desde el campo y en el manejo, o sea, si usted fue al baño y no se lavó las manos, va a contaminar el alimento. Nosotros hemos hecho ensayos en las empacadoras con personas que le hemos puesto algo en la mano para que ellos vean la cantidad de bacterias que hay y se sorprenden. Ahora, después de un lavado con agua, un lavado con jabón y un desinfectante, ve cómo se van eliminando las bacterias. Porque nosotros somos portadores de bacterias que muchas veces no nos hacen daño a nosotros, pero sí le hacen daño al consumidor. Vámonos a la práctica para que podamos usar un lenguaje que ya no sea para nosotros, sino que sea un poquito para el público. Y yo tratando de interpretar la inquietud de Michelle. Usted va en el automóvil y se para en un sitio y le dice, dame 2 aguacates, ¿a cómo están? A 50 pesos. No importa quién lo venda, si es nacional o no es nacional. Esa persona que vende ese aguacate regularmente no lo lava, porque si lo lava le retrasa un poquito la maduración, no usa detergente ni usa nada para limpiarlo, sino que fue y lo compró al mercado en una pila. Y trabaja en la calle en el 8 suelo, horas, exacto. Que sin un baño. Va y lo compró al mercado en una cosa de suelo que hay en el mercado de la Duarte, donde hay 2.000 aguacates, y él compra 50 aguacates o 100 aguacates para vivir de eso. Verde, o a veces lo compra maduro. Entonces ese aguacate ya vino del campo, que cuando lo estaban tumbando, lo tiraban arriba de unas hojas que le hacen unos colchones de hoja para que no se maltraten o lo aparan con la mano. Pero todo dentro de un ambiente de ninguna higiene. A veces caen encima de donde defecó el cerdo o donde defecó uno de los muchachos que trabaja en la finca, etcétera. Y eso llega aquí de 1000 maneras. La persona que lo vende no tiene ninguna conciencia sobre que fue al baño, de que no fue, se pasa el día entero, y cuando puede se mete en un rinconcito y hace pipí, no hay a dónde lavarse las manos. En fin, eso tiene de todo. Sí. Entonces tú te paras en el carro y lo coges el aguacate y a veces el niño tuyo le pone la mano. Sí. Entonces todo eso es un trabajo más difícil que habrá que hacerlo, pero que tendrá la ciudadanía que colaborar y los vendedores que lograr lo que se ha logrado sin nadie proponerse, lo que es que mucha gente paga un poquito más caro en algunos establecimientos para tener un producto más inocuo. Ese peligro es real, yo lo estoy narrando, pero quisiera que sea usted, que es la persona autorizada para la contaminación, ¿qué pudiera hacer la gente cuando va a adquirir esos productos
y qué pudieran hacer los ofertantes para que eso no se constituya en un foco de contaminación. Sí. Bueno, con relación al consumidor, lo que debe tomar la precaución del lugar, lavarlo en su casa, porque él me hace una pregunta, que si hay la posibilidad de que aquellas frutas y hortalizas que tienen cáscara, que la bacteria pueda penetrar, sí, o sea, ya hay estudios científicos donde demuestran, en el caso del melón, que es poroso, hay estudios que pueden penetrar, que penetran dentro del melón por la misma alcalinidad del melón que hace que absorba la bacteria. Por eso usted ve que agencias que tienen más control, que son más experiencia como la FDA, en el caso del melón toman muchas medidas de control para evitar eso, la contaminación, porque hay otras frutas como los cítricos, que aún le penetra la bacteria, pero como son ácidos, eso tienen una barrera natural. En el caso del aguacate, que la FDA tiene mucho cuidado, ellos no hicieron monitoreo a nosotros del aguacate que va para Estados Unidos durante un año y me informaron que no hubo problema. Ahora, ese aguacate que se vende en la calle, que le pasan las manos, que a veces que está roto, es lógico que se contamina. Usted debe lavarlo en la casa. Entonces, es probable que la bacteria no transfiera la cáscara, pero entonces se constituye en una contaminación cruzada, porque usted lo parte en la mesa, le pone la mano, con eso toma otros alimentos y ahí viene la contaminación. Tal vez a mí no me haga daño, pero a la niña mía que todavía su sistema inmunológico no está muy desarrollado, sí le va a hacer daño. Porque ahí la ¿Cómo gente se lava? Diferente. Sí, claro, de manera diferente. En la casa, ¿qué se recomienda? Aunque hay algo ahí en internet también, con el tema del cloro. Aquí la mayoría de las casas usan cloro. Casi todo el mundo, cuando va a lavar una verdura o una fruta, le echa unas gotitas de cloro, que eso no es dosis, digo yo siempre, dice que un chorrito yo le eché, pero le echan una cantidad de cloro. Luego, mucha gente no sabe que ese cloro hay que sacarlo entonces y lavarlo con agua limpia, con agua. La gente ya le llama agua de botellón porque no se confía en el agua de la llave, que también a veces viene contaminada. ¿Está correcto eso? Así, ¿Cómo debe hacer, por ejemplo, si, porque yo no voy a dejar de comprar mi aguacate? Yo normalmente compro en el supermercado, pero tengo que esperar que se me madure, pero cuando quiero uno maduro, la mayoría de la gente lo compra en la calle, porque la inocuidad se paga, y por eso que la gente a veces paga un poquito más caro en algunos establecimientos. Yo no voy a mencionar por su nombre, pero aquí hay establecimientos comerciales que tienen un sistema de inocuidad, de manejo de los productos dentro, que no solamente la exigencia que le hacen a los suplidores, sino que tienen el sistema. Ellos lavan los productos. Sí, hay procesos, pero lo procesan, lo lavan, lo empacan, algunos, y otro es los requisitos que te ponen a ti, que no te aceptan un producto sucio, con excepción de una cosa que vamos a hablar ahorita que se llama yuca. Entonces, está correcto que cuando yo compro un aguacate en la calle, aunque corre riesgo poniéndolo a la mano y ese tipo de cosas, porque todavía no me lo venden empacado, llegue a la casa, la ama de casa lo lave, ahí en eso se basa la campaña y que use cloro también. Eso es lo correcto, porque aunque el cloro, hay algunos países que no quieren usar el cloro, porque el cloro es un producto químico que tiene otros efectos colaterales, pero es preferible usar el cloro para evitar una enfermedad bacteriana que no usarlo. Y el cloro es uno de los bactericidas más potentes y más económicos que existe. ¿Y el vinagre es otro producto que puedan hacer la misma función del cloro que no tengan el químico? O sea, que tú digas, échale 3 goticas de tal cosa. Sí. Hay, pero bueno, no, pero lo que hay son un poco más costosos y no aparecen tanto en el mercado. El cloro es es lo más práctico. El vinagre es una alternativa también. El vinagre, claro, porque muchas personas utilizan el vinagre que creen que para darle sabor a las ensaladas. El vinagre es para desinfectarlo, porque el vinagre es un ácido acético. Por el pH. Y las bacterias no sobreviven en el ácido. El vinagre, el limón lo podría hacer también. También el limón puede porque es ácido. Hay bacterias ácido resistentes. Hay, pero básicamente las más patógenas, como son la listeria, la salmonela, no resisten. Creo que el cólera no. Hay una ahí que fue una epidemia que estuvimos cuidándonos. Yo le pregunté a un especialista que si desinfectaba y me decía que no, que el cólera sabía mejor con limón. Sí, pero a una acidez de 4.5 son pocas las bacterias que pueden sobrevivir. Son muy pocas, sí. Sí, o sea, tanto la acidez como el calor. Lo que pasa es que una fruta fresca, una hortaliza, someterla. Ayer me decía un colega
que él no se sana de de problema de ameba, que él es diabético y consume muchas hortalizas. Usted me decía que él la pasa por agua caliente. Digo, bueno, el problema es que para pasarla por agua caliente debe ser a más de 70 grados para tú eliminar la bacteria. Y una ensalada fresca, si tú la pasas por agua, el sabor... Prácticamente la está hirviendo. Entonces, imagínate una lechuga repollada. Imagínese usted, una manzana que usted la pase por agua caliente, una lechosa, no tiene mucho gusto. Hay una persona que trabaja con productos orgánicos que vi en su establecimiento aquí en Los Prados, un desinfectante orgánico que se usa para algunas frutas y vegetales, que pudiéramos luego tratar ese tema. Nosotros con los productos orgánicos tenemos nuestras reservas, porque para nosotros un producto convencional, si es cultivado respetando todas las normas, debe ser tan inocuo como uno orgánico. Y si el orgánico no se toma las precauciones del lugar, puede representar tanto riesgo como otro. Claro, porque es un asunto de manejo. Claro, entonces uno de los peligros principales que hay en la producción bacteriana son los abonos orgánicos. O sea, si el abono orgánico no ha sido tratado previamente y hay garantía de que no está contaminado, entonces va a contaminar también el producto. ¿Y cuál es el tema de los abonos? Cuando se utiliza abono que no es orgánico, de aplicarlo en un periodo determinado anterior a cultivar. Mire, usted dice los abonos químicos, los pesticidas que él se refiere. Hay muchas personas que están en contra de los químicos. Hasta ahora, científicamente, nadie ha podido demostrar que cuando la planta absorbe nitrógeno de un producto químico, nitrógeno de un producto orgánico, la planta se comporte de manera diferente. Es el mismo nitrógeno, tanto que sea de la parte orgánica como de la parte química. Y los pesticidas, cada uno tiene su periodo de tolerancia. Y con los pesticidas, que ese es otro tema, fue uno de los temas que nosotros comenzamos desde que entramos al departamento a monitorearlo, porque tenemos el problema de los rechazos en el mercado internacional. Miren, nosotros desde el 2011 estamos monitoreando los residuos de plaguicidas. Tenemos un programa que tomamos 600 muestras todos los años para ver cuál es el comportamiento. Y además, la miel de abeja. Nosotros también miel la monitoreamos desde el año 2013. Y en el caso de la miel no hacemos los análisis en República Dominicana. No porque no confiemos acá, sino porque lo hicimos para abrir el mercado de la Unión Europea y lo mandamos a uno de los mejores laboratorios. ¿Cómo salió? Mire, desde el 2013 nosotros apenas una sola muestra resultó contaminada, y no por encima del límite, porque es otra cosa. Los límites de tolerancia. Sí, yo le digo a la gente que está alrededor mío, digo, mira, con los productos químicos, lo que hace la diferencia entre el veneno y el medicamento es la dosis. Claro. Entonces, en el caso de los productos químicos, ya se han establecido los límites máximos de residuos de plaguicidas. O sea que si usted, un alimento con ese LMR, que ya se ha determinado que no le hace daño, usted puede pasar toda la vida consumiéndolo y no le va a hacer daño. Por eso el gran mercado no es orgánico, sino es convencional. Correctamente. Entonces, lo que hay que respetar es ese margen, porque no hay manera. Yo digo que la peor enfermedad es pasar hambre. Su departamento abarca también el tema de los plaguicidas, de los residuos y ese tipo de cosas. No, claro que sí, eso es uno de los temas principales nuestros. Alguien estuvo aquí hace algún tiempo en el programa hablando de ese tema, pero no, ahora no recuerdo, pero alguien que tenía que ver con... Sí, pero con los plaguicidas hay muchos mitos, porque hay problemas de los plaguicidas que es un problema del usuario, de quien lo aplica, no del producto en sí. Entonces, la mayoría, pero en el caso del arroz, que a veces se teme que el arroz... Ya eso es el Departamento de Sanidad Vegetal que tiene que controlar eso, ¿verdad? Sanidad Vegetal es básicamente el control de plaga. Control de plaga y el registro de la plaguicida. Ahora, de que los plaguicidas no le hagan daño al consumidor es el Departamento de Inocuidad. Por eso hay una relación muy estrecha entre Sanidad Vegetal, que tiene que controlar las plagas, y nosotros que tenemos que garantizar que al controlarlas, que se controlen las plagas, pero que no quede residuos que le hagan daño al consumidor. ¿Quién da los permisos para la exportación, el papelito de que no se usó el pesticida en el momento correcto, que hay algo que lleva ese formulario? ¿Es el departamento suyo? Hay un departamento especial en agricultura para eso, que es la Dirección General de Vegetales Orientales y Frutas Frescas de Exportación. Nosotros lo que aprobamos son las plantas o sea, si hay una planta de empaque, nosotros la inspeccionamos para garantizar que la planta reúna las condiciones, porque uno enfocarse en el producto es muy difícil, si no uno se enfoca en el procesamiento. Si los empleados,
se hacen los análisis del lugar, si la planta está limpia, tiene agua potable, por lo menos hay la garantía que lo que se procese ahí va a ser inocuo. Y básicamente de eso que se ocupa el Departamento de Inocuidad. Como director de ese departamento, finalmente, ¿qué quisiera usted decirle a los consumidores, a las amas de casa y a los que expenden y a los productores de productos comestibles? Mire, a los expendedores, que ellos tienen una parte muy importante en la cadena. O sea, si el alimento salió inocuo del campo y ellos lo contaminan, o sea, no hacemos nada con producir alimentos inocuos. Y el consumidor, que es la última eslabón en la cadena, tiene que exigir alimentos inocuos. Si el consumidor no lo exige, no se lo van a producir. Pero además de exigirlo, tomar las medidas del lugar en el hogar y preparar los alimentos de acuerdo a cómo se le indican. Que si se le indica que un alimento hay que cocerlo bien, que debe cocerlo bien. Si hay que lavarlo, debe lavarlo, pero debe tomar en cuenta vigilar. Yo siempre digo que una de las cosas que uno debe tomar en cuenta a la hora de ir, por ejemplo, a un restaurante a comer o a un lugar de comida rápida, es ir al baño. Si usted ve que en el baño no hay jabón, no hay agua, no consume ese alimento, porque usted puede estar seguro que quienes lo están preparando no se lavan las manos. Entonces, el primer lugar es el baño. Dice, si ahí no hay cómo lavarse las manos, olvídese que lo demás no sirve. Entonces, si usted ve a alguien en la calle vendiendo, mire qué pasa con la yuca, con el tema de la yuca. La yuca viene más o menos limpia de moca. En el mercado le ponen lodo sucio, negro, para dar la impresión que yuca mocana, o sea, la contaminan en el camino. Qué bueno que sea usted que lo diga y no yo que soy mocano, porque van a decir que es por darme bombo. Pero ellos compran los sacos de tierra ya, creo que a 70 pesos los saquitos, y lo traen aparte sí, para untar la yuca de por aquí, de estos predios, que no tiene la calidad de la de moca, y entonces venderla como mocana. Una mala práctica, sí. Pero también le ayuda porque las últimas variedades de yuca no resisten como las anteriores que se usaban, que eran de menos rendimiento, pero duraban más tiempo, y entonces esa untura que le ponen, también la usan para que le ayude a resistir más sin dañar. Sí, pero sería preferible usar cera, que aunque se pague un poquito más, pero por lo menos hay la garantía de que... Ahí hay inocuidad. Sí, y en la mayoría de los supermercados se vende con cera. Y hay la garantía de que en la casa eso no se va a constituir en un foco de contaminación. Porque el problema es que muchas veces, bueno, la yuca la voy a hervir, pero la yuca se me convierte entonces estoy llevando bacterias a la casa. Y los niños no tienen miramiento a la hora de tocar cualquier cosa y llevárselo a la boca. Y como yo le decía, los sectores que tienen más vulnerables, que son los envejecientes, los niños y las embarazadas, o los que son inmunocomprometidos, porque un alimento que no me hace daño a mí, entonces a este tipo de consumidores sí le va a hacer daño. Bien. Bueno, vamos a agradecer al licenciado Raúl Peralta que nos hable de estos temas que nos preocupan tanto, todo lo que tiene que ver con la salud, con la alimentación y con la calidad de los alimentos. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Peralta, director del Departamento de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura aquí en República Dominicana. Pausamos.